Mire, yo no lo defiendo a Correa. Yo, si algo tengo es que creo que él se equivocó en el manejo político, económico del país, en manejo de los estratégicos, pudo haber hecho un mejor papel. Pero, ¿de qué se lo acusa a Correa en el tema del caso Sobornos? Se lo acusa de liderar una organización criminal. Entonces, utilicemos la misma figura. O sea, en la sola presencia de Correa como presidente de la República hace que usted presumió y les vendió esta idea a los jueces que se la aceptaron de que lideraba una estructura criminal, de la cual se benefició. Sí sabe usted en cuánto se benefició, ¿no? $6,000. Con $6,000 tiene usted un expresidente fuera del país. $6,000. Sí. Pero viene el tema. Y Guillermo Lasso Mendoza, no lideró, según el mismo razonamiento, una estructura criminal del tema de tráfico de influencias y del tema mafia albanesa. ¿Y por qué no está preso Guillermo Lasso? ¿Por qué no está preso? ¿Por qué no hubo influjo psíquico en Guillermo Lasso para haber creado lo que creó a través de la EMCO y los relacionamientos con la mafia albanesa? Ahí sí no hubo influjo psíquico, pero sí hubo influjo psíquico en el otro caso, por el solo hecho de ser presidente de la República. Segundo, dijo, a instigar, este demagogo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, porque es un demagogo, a instigar, pero pruébeme la instigación, pruébeme, porque lo único que prueban, y lo mismo la fiscal general, es que el presidente era Correa. Entonces cuando le dijeron, ¿y por qué el cuaderno de Pamela Martínez es un cuaderno nuevito? Es que lo que pasa es que un día me senté a recordar todo lo que había pasado. ¿Qué persona se acuerda con ese lujo de detalles que tenía el cuaderno? Entonces aquí los indicios o las presunciones las convirtieron en pruebas. Yo creo que tal vez le ordenó y entonces se fue para la cárcel. Controlaba todo el Estado, que se decía jefe de todo el Estado, no sabía lo que estaba haciendo en la puerta de al lado de su despacho, su asesora, recibiendo a los empresarios los sobornos, los cheques para financiar la campaña de comunicación que se mantuvo durante todo el tiempo. Y tengo la certeza, y lo puedo afirmar aquí y en 10 años, el caso Soborno se sostiene porque ha sido claro, porque los elementos probatorios han sido fuertes y el caso en el recurso de revisión no cabe. Tenemos la absoluta certeza en lo político, buscando un relator amigo, por supuesto, un comisionado amigo, parlamentarias. Por supuesto que lo van a hacer en lo político, pero en lo jurídico, doctora, es un caso muy fuerte. Para el momento, el correísmo dice que el influjo psíquico podría ir en una de esas causales. Es que no existe, porque el influjo psíquico, en primer lugar, es una forma de participación que lo llegó a establecer no la fiscal, sino los jueces, como parte del análisis de la participación del autor intelectual de este hecho. ¿Y qué? ¿Cómo se basa? Porque su propia ex asesora indicó bajo juramento que se sentó en el despacho del expresidente y le comentó sobre esta trama de sobornos y él le dijo al oído, porque ella incluso refería, y le dijo al oído, haz lo que Jorge te pida. ¿Y qué es lo que Jorge le pedía? Que recabe los sobornos. Dentro del derecho penal hay un reto que es fundamental en el proceso. Es establecer quién es el responsable o quiénes son los responsables de una infracción que ha sido demostrada que existe el delito de cohecho. Entonces, en este caso, existe la concurrencia de conductas de varias personas, del expresidente, del exvicepresidente, de altos funcionarios y de los empresarios. Lo que sucede en el caso es que se ha llegado a demostrar que en el caso del expresidente de la República tenía una conducta que llegó a determinar, a instigar a los demás funcionarios que, siendo de alta jerarquía, naturalmente estaban subordinados al expresidente de la República, ciudadano Rafael Correa Delgado. De modo tal que la sentencia por escrito hará todo el detalle que se ha explicado ya oralmente, en el sentido de que esto, de conformidad con la ley, constituye una de las formas de autoría. A propósito, un ejemplo brevísimo y muy simple. Por ejemplo, una persona manda a matar a otra, pero quien ejecuta el acto criminal no es la persona que manda a matar. Entonces la persona que manda a matar podría decir,
pero yo no he movido un dedo. Y en efecto, físicamente no es el ejecutor directo, inmediato, pero cualquier persona diría, por razón natural, sería un absurdo, un injusto pensar que esa persona que mandó no tiene responsabilidad. Entonces, esto es una ejemplificación para entender cómo en un delito pueden haber distintas formas de participar. Entonces, ese asunto yo no firmé. A ver, mi querido Jairo. Con que una persona diga, Jairo me mandó a matar, usted está... Pero aparte de decir, Jairo me mandó a que lo mate, el juez y la fiscalía, en lo que es la acción penal pública, tiene que probar es el verbo, probar, que evidentemente esto se dio así, pues, porque si no estamos fregados. Alguien sencillamente dice, fulano me dijo que haga esto, alguien comete un... es que me dijo fulano que lo mate, y entonces usted, sálvese quien pueda. Entonces, segundo, dijo, a instigar, este demagogo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, porque es un demagogo, a instigar, pero pruébenme la instigación, pruébenme, porque lo único que prueban, y lo mismo la fiscal general, es que el presidente era Correa. Ya, pero pruébenme, prueben que él no era presidente, de hecho era presidente, aquí está la posesión ante la Asamblea Nacional, pruébeme que él ordenó eso. Pero viene un tema adicional. La fiscal dijo que en el cuarto de al lado se cometían estas cosas. Entonces, ok, en el cuarto de al lado. Y en el cuarto de Guillermo Lasso, ¿qué se cometía? ¿Qué se cometía en el cuarto de al lado de Guillermo Lasso? ¿Qué se cometía, pues? O sea, solamente sin tener pruebas, porque aquí lo que han hecho son, verá, en un proceso penal hay tres situaciones diferentes. Los indicios, en un comienzo, que llevan a la sospecha. Luego vienen los elementos de las presunciones que nos llevan a pensar que existen imputados. Y luego viene la acusación sobre elementos de convicción ya certeros. Entonces aquí los indicios o las presunciones las convirtieron en pruebas. Yo creo que tal vez le ordenó y entonces se fue para la cárcel. ¿Qué pasaría si la señora fiscal en algún momento tiene un proceso penal en contra de ella? ¿Le gustaría que con ese tipo bien así, pero ligero, de juzgar los temas, cojan y le metan presa? Ella va a sin saltar hacia tumbado y va a decir, a mí, pruébeme, porque dijo fulano, pruébeme. Entonces, todo esto hay que verlo. Entonces, que en el cuarto de al lado, el cuarto de al lado de Guillermo Lasso, ahí no estaba Danilo Carrera, y que en el fin de semana se veían en las casas, no estaba Danilo Carrera. ¿Y por qué no quisiste quitarle el celular a Danilo Carrera? A ver, cuéntale al Ecuador entero. Cuéntales, ¿por qué no le quisiste quitar el celular a Danilo Carrera? Donde iba a saber todas las conversaciones con el cuñado, pues. Entonces ese no te interesa. Te interesa el de Leandro Norero, no te interesa el de Villavicencio, porque posiblemente sales allí mencionada en ese celular. Entonces, ¿eso es justicia en el Ecuador? Eso no es justicia. Eso no es justicia, pero además hay un tema que les ruego que para la próxima semana tenga un poquito más, me ayude con esta información. Pamela Martínez es la persona que se supone que estaba en la oficina de al lado y la que llevaba la lista de lo que contribuían para disque la campaña y que esto es el cohecho. ¿Ok? El famoso cuaderno de Pamela Martínez. No es un cuaderno, no fue un cuaderno que tenía X tiempo de uso, porque lo que usted va usando se va desgastando. Y incluso el tipo de letra no es un solo esferográfico o un solo bolígrafo, porque se va acabando un bolígrafo, usted sigue tomando otro. Entonces cuando le dijeron, ¿y por qué el cuaderno de Pamela Martínez es un cuaderno nuevito? Es que lo que pasa es que un día me senté a recordar todo lo que había pasado. ¿Qué persona se acuerda con ese lujo de detalles que tenía el cuaderno?
con ese lujo de detalles, pero viene otra final sobre el tema. Verá, el cohecho, y esto queda como una especie de transferencia de conocimientos a la gente que nos escucha. El cohecho es un delito en el que participa el cohechador y el cohechado. Si no hay cohechador, no hay delito. Si no hay cohechado, no hay delito. Entonces tiene que haber cohechador y cohechado. El que da la plata o los bienes o algo que tenga valor a cambio de. Entonces viene el tema. Entonces ambos tienen que ir a la cárcel. Cuando sacan la lista de todos los que dijo la señora fiscal hace un ratito, los que han contribuido a la campaña y no sé qué, y las empresas, ¿dónde están los presos de esa empresa? Porque los cohechadores tienen que estar presos también. ¿Dónde están los presos de esa empresa? ¿Dónde están presos, detenidos y ya purgando sentencias? ¿Dónde están? Cuénteles, ¿dónde están? Porque tiene que haber una relación directa entre el tamaño de la corrupción de los cohechos y los que están presos. Pero si no hay presos, o hay muy pocos presos, entonces sucede que se cargaron solamente con los nacionales y dijeron los cohechados. ¿Dónde están los presos? Casos, ya no me refiero al caso Hornos, casos emblemáticos del Ecuador, en donde los que han cohechado, los que han corrompido, están libres. No ha pasado nada. No, es más, solo falta que les otorguen un certificado de buena conducta. Eso es el Ecuador. Es el Ecuador. Porque si hicieron algo indebido, el cohechador y el cohechado, los dos tienen que estar de la manito en la cárcel. Pero no solamente, no, es que tengo que meterlo en la cárcel a fulano. Y el cohechador nada. El que dio la plata, por ejemplo, para Sinohydro, el que dio la plata para los Sina Papers, es la plata de Sinohydro, empresa china. Que él dio la plata ¿a quién? A Recorsa, empresa de Conto Patiño. Y de ahí salió la plata para Lenín Moreno y su combo y su familia. Pero ¿quién tiene que responder? No solo el intermediario que vendría a ser Conto Patiño, sino la empresa que es de donde salió la platita, para que llevando un recorrido sinuoso llegue a los bolsillos de Lenín Moreno. ¿Dónde está preso un chino por el caso Sinohydro? Ni siquiera Lenín Moreno está preso. ¿Dónde está preso? ¿Dónde está preso? ¿De qué estamos hablando? Se les acaba de caer el famoso caso de Jorge Cherres, del caso de Lispol. Y México negó la extradición. A ver, denle piola todos los días. ¿En qué falló la justicia? ¿Cómo no llevaron adelante bien ese proceso? ¿Cómo se les rió en la cara Cherres? Pero eso se van a olvidar rapidito. No importa los cientos de millones de dólares que perjudicaron a Lispol. No importa. Lo que les interesa son los $6,000 que recibió de un supuesto préstamo de una caja chica de préstamos de la presidencia, Rafael Correa Delgado. $6,000. Que me digan que son más de $6,000. A ver, $6,000 son. Yo no lo defiendo a Rafael Correa Delgado, pero me enchiva que todo el Ecuador esté pendiente de lo que pasa en ese caso, mientras los otros hacen la fiesta, hacen lo que les da la gana con los recursos públicos, con lo que pasa en el Ecuador. Ahí no pasa absolutamente nada. Entonces ya tenemos primero el chivo expiatorio y luego tenemos circo. Entonces con este circo, denle al circo. Denle circo.